Medidas preventivas de la tuberculosis. Para platicar sobre este tema, agradecemos al doctor Rael García Gómez, director de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, que nos pues haya tomado la llamada para platicar sobre el tema. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Muy buenos días, Miriam. Gracias por el espacio para hablar sobre la tuberculosis, una enfermedad que ha existido por muchos años, que lo hemos visto en la historia, en los libros, incluso en la Biblia. Hablar de la tuberculosis que todavía existe, por lo cual es importante que espacios como el de ustedes podamos darle visibilidad a esta enfermedad que se Claro. encuentra incluso en Sonora. ¿Cómo la definimos? ¿Se transmite por qué es infecciosa? ¿Qué la causa? Sí, es una enfermedad infecciosa, es causada por una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, y es a través de las gotitas, por ejemplo, cuando alguien habla, cuando alguien tose, cuando alguien estornuda. Es importante mencionar que esto tiene que ser un contacto estrecho. Una persona que vive con alguien con tuberculosis, por ejemplo, o que no sabe si es tuberculosis, pues es importante que por eso el estarnos diagnosticando, ¿no? Ahorita hablaremos de los síntomas. Es un contacto estrecho. Si yo voy pasando y alguien que tiene tuberculosis tose, es muy poca la posibilidad de contagiarme. Es una persona que por lo general va a estar en mi casa, con la cual voy a convivir, y ahorita hablaremos de la identificación de cómo saber si tenemos tuberculosis. Ok, bueno, entonces, ¿se puede decir que viaja pues a través del aire o algo así? Al tener el contacto, o sea, como mencionaba, Sí. esas son esas gotitas que expedimos, por ejemplo, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos, y si ahí está la bacteria, pues obviamente vamos a Bien. tener la capacidad de crear una infección. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos identificar o cuáles son esas señales de alerta? Síntomas muy importante, y esto a todos los radioescuchas para que se lo graben muy bien. Si nosotros tenemos una tos que tiene más de 2 semanas, que está acompañado de flema, cuidado. Ahí es uno de los síntomas más importantes en los cuales tenemos que buscar atención, sobre todo a mencionarle al médico, sabes que tengo una tos, que llevo más de 2 semanas, es flema. Puede que sea tuberculosis, como puede que no sea, pero lo ideal es pues descartarlo, ¿no? Vamos a tener sudoración, vamos a sudar mucho en la noche, sobre todo en las noches cuando más se presenta este tipo de sudor. Fiebre por las tardes, que vemos de que como en la tarde tuve un poquito de calentura, pero se me quita. Es importante también que si tenemos una pérdida de peso, falta de apetito. La pérdida de peso, pues si no estamos haciendo algún tipo de ejercicio o algún tipo de dieta rigurosa, etcétera, y vemos que empezamos a perder peso sin un motivo aparente, pues esto también es importante, ¿no? Igual si se nos quita el apetito, pues si antes yo comía 3 comidas y ahora solo quiero hacer una, pues puede ser básicamente parte de los síntomas, ¿no? Y el cansancio, pues obviamente como nuestro cuerpo va a estar debilitado, pues vamos a sentir un cansancio. Bien, ok. ¿Hay algunos factores de riesgo, algunos factores que hagan que algunas personas sean más propensas a adquirir la enfermedad? Así es, hay 2 condiciones médicas que son muy importantes, lo que es la diabetes. Personas con diabetes, por favor, estén muy pendientes, si no presentan estos síntomas. Las personas que viven con VIH también son importantes, el que estemos monitoreando este tipo de sintomatología que no se vaya a presentar. Y las otras cuestiones, obviamente, una persona que utiliza drogas, por ejemplo, el fumar y el alcoholismo, también son factores muy importantes para poder desarrollar esta enfermedad. Una vez detectada la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento o qué es lo que sigue? Básicamente, pues voy a hablar de una estandarización, no todos los pacientes van a llevar el mismo proceso, pero sí es importante. Cuando yo tenga mi sintomatología, esa tos con flema, al acudir yo a una unidad de salud, por lo general se me va a pedir muestras de esa flema, ¿no? Durante 3 días, pues es importante, obviamente, estas 3 muestras, que en su momento pues, un laboratorio las va a leer, y vamos a confirmar o descartar el diagnóstico de tuberculosis. A partir de eso, la mayoría de los pacientes inician un tratamiento que es de 6 meses, eso es muy importante,
hay que adherirse 6 meses al tratamiento, que consiste en una mezcla de antibióticos. Y luego, básicamente, el paciente, pues vamos a hacer estas muestras mes con mes también de su flema. Por lo general el paciente ya no va a tener flema. ¿Por qué? Porque después de aproximadamente un mes, el paciente ya empieza a presentar mejoría. Entonces es importante que hay que terminar el tratamiento, porque si hacemos un tratamiento a medias o no lo continuamos, etcétera, este paciente lo que puede hacer es crear una resistencia. Entonces ahora los medicamentos que normalmente damos a las personas para un tratamiento de 6 meses, por lo general o se extienden o tenemos que utilizar otros medicamentos. Y eso hace más difícil tratar la enfermedad de la tuberculosis. Ahora, son 6 meses. Mucha gente dirá, ¿por qué tanto tiempo? Son los 6 meses porque está dividido en diferentes fases, la que es la intensiva, que con eso tratamos como de, por así decirlo, barrer toda la bacteria que traemos, que nos está causando la tuberculosis, y luego una fase de sostén, en donde pues básicamente eliminamos el remanente que quede de esa infección, ¿no? Para que el paciente esté curado. ¿La gente se cura de la tuberculosis? ¿Es una enfermedad que puede causar la muerte? ¿Cómo está catalogada? Así es, mira, y es una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una cura. Es una de las enfermedades que existen, en donde si llevamos este tratamiento por 6 meses, el paciente apegado a lo que le indique su médico, el paciente se puede curar. Entonces hay un tratamiento y el paciente puede curar de la tuberculosis. Muy bien. Y en cuanto a las defunciones, pues obviamente si no nos adherimos al tratamiento, es una enfermedad que puede ser mortal. Si no se trata, obviamente esta enfermedad puede ser una causa de muerte en una persona. ¿Hay alguna edad, algún rango de edad en donde sean más frecuentes los casos de tuberculosis? Sí, aquí en Sonora, por ejemplo, tenemos que mayormente se presenta en hombres, y pues las edades en donde más tenemos casos son en las edades, pues básicamente en donde estamos trabajando, ¿no? De 25 a 44 años. Eso es importante porque si también somos personas que ya formamos una familia, que tenemos, que en mi casa vive mi mamá o la suegra o el suegro, y ellos tienen diabetes, por ejemplo, y luego aparte tengo niños chiquitos, y yo estoy tosiendo con más de 2 semanas, con flemas, tengo esta fiebre en las tardes, etcétera, y no hago algo, pues que no esperemos que estas personas que también pueden ser afectadas, como los niños y los adultos mayores, pudieran salir afectados por no tener un tratamiento, ¿no? ¿Se registran muchos casos en Sonora de tuberculosis, Israel? Sí, Sonora es uno de los estados en el país en donde sí básicamente presenta muchos casos en el año, por lo cual sí es importante, Lidia, en este espacio volverlo a decir. La tuberculosis existe. Hace unos meses, entre una plática con amigos, me decían, oye, ¿cómo que todavía la tuberculosis existe? Entonces, hay muchas personas que todavía desconocen sobre esta enfermedad, la vemos como una enfermedad que es histórica, que es algo que salía allá en tiempos pasados, en siglos pasados, pero no le damos esa importancia. Entonces, gracias por hacer mención de esta enfermedad, por poder decir los signos y síntomas, y que las personas al tener se presente alguno de estos, pues puedan acudir al centro de salud que les corresponde para recibir un diagnóstico y un tratamiento oportuno, que es lo más importante. Muy bien, pues ahí está entonces el llamado de atención, el llamado para que la gente esté muy atenta, muy pendiente, que extrememos precauciones, que nos cuidemos y que vayamos pues al centro de salud más cercano. Muy bien, Rael, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias, Mía, que tengas un bonito día y un saludo para todos tus radioescuchas. Gracias, es Rael García Gómez, director de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, hablándonos sobre las señales de alerta y sobre cómo prevenir la tuberculosis. Ahí está entonces la información. 8:41. Vamos a mensajes, en breve regresamos. Sonora Noticias AM. Volvemos.
Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Tu futuro comienza en ITESCA. Ofrecemos excelencia académica y programas alineados a las necesidades de México. Arquitectura, administración e ingenierías en electrónica, mecánica, ambiental, industrial, geociencias, sistemas computacionales y en gestión empresarial. Admisiones abiertas. Proceso en línea sin costo ni examen de admisión. Búscanos en redes como ITESCA KGM o en www.itesca.edu.mx. Somos orgullosamente ITESCA. Sonora, tierra de oportunidad. Sonora se suma a la transformación digital con la implementación de Llave MX. Es un mecanismo de identidad que simplifica tus trámites para acceder a diversos servicios gubernamentales con un solo registro de manera rápida y segura. Sonora se convierte en el primer estado en adoptar esta innovadora herramienta hecha por el Gobierno de México. Con Llave MX, el futuro digital ya está aquí. Sonora, tierra. Para Diezmillo, el de Central de Carnes de Hermosillo. Además de la carne de res, te ofrecemos pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos 4 ubicaciones cerca de ti. Plaza Las Villas, Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque, interior del Mercado El Zaguaro, local 22, y en nuestra casa matriz en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. Lo que pasa en la cabina no es lo único que pasa en Radio Sonora. Radio Sonora Digital. Descubre contenido exclusivo, información actual, entrevistas, giveaways y mucho más en nuestras redes sociales. Síguenos ahora en @RSonoraFM en todas las plataformas digitales y forma parte de la comunidad oficial digital del estado de Sonora. Síguenos, comenta y comparte. Radio Sonora Digital, @RSonoraFM. ¡Puro mezquite! Toda la música nuestra a través de Radio Sonora. Domingos, 10 de la mañana, donde podrás bailar y gozar con los grupos norteños, orquestas, bandas, solistas rancheros. Todo lo que deseamos compartir con nuestros pueblos. Con Rafael Contreras en Puro Mezquite. Voces de la Frontera. Ciencia, sociedad, educación, desde Nogales, Sonora, con Dolores Aragón e Hilda García. Voces de la Frontera. Es una producción de la Universidad de Sonora y el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, en colaboración con Radio Sonora. Voces de la Frontera. La dinámica transfronteriza desde Nogales, Sonora. Lunes, 3 de la tarde. Entre vestigios de civilizaciones ancestrales. Llegamos a donde el viento solitario permanece contando historias. Radio Sonora, cubriendo en el gran desierto en los municipios de Santa Ana y Carbó, 94.7 FM. Caborca y Pitiquito, 91.5